Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. En el programa del día de hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y quiero comenzar, y me parece muy importante el día de hoy, con un tema que está vinculado a la salud y las organizaciones que están comprometidas con la salud. Se está celebrando el 4º aniversario del Centro Oncológico Sunchales, una visión, una estrategia, un plan en materia de salud desarrollado por la institución ATILRA. Y si les parece, antes de estar con los entrevistados, compartimos este video. Y así como el artista se defiende con su obra de las críticas mendaces y destructivas que muchas veces suele recibir de parte de los criticastros de turno, cuya falta de talento y la incapacidad para crear muchas veces los empuja a destruir porque no tienen conciencia del mérito, nosotros también hace mucho tiempo que desde ATILRA hemos elegido defendernos con nuestras obras. Aquellas que venimos cimentando desde el campo de la educación, desde el campo de la cultura, o como en el caso que hoy nos ocupa, desde el campo de la salud. Si hay algo que debe reconocérsele a esta entidad sindical, es su compromiso con la comunidad. Es la responsabilidad social solidaria demostrada desde su misma génesis y a través del tiempo. Responsabilidad social solidaria que nos ha hecho esparcir cientos de semillas a la vera del camino, sin importarnos en qué surco caería. Porque para nosotros lo importante es que esas semillas germinaran, crecieran frondosos árboles para que de sus sombras pudiese servirse no solamente nuestra membresía, sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran o necesitaran hacerlo. Entiendo que el emplazamiento de este centro oncológico no hace otra cosa que reafirmar el compromiso de la ATILRA para con la comunidad. Vieron qué importante, ¿no? El tema del compromiso de las instituciones, y en este caso, de una institución sindical con la salud, en algo tan sensible como es trabajar en los tratamientos con la última tecnología, en todo lo referido a la oncología. Y ahora sí, como lo dijimos en la apertura del programa, vamos a comenzar hablando de economía. Nos encontramos con una referente del Centro de Economía Política Argentina, Florencia Gutiérrez. Florencia, bueno, muchas gracias por estar en el programa. A ver, habló el presidente de la Nación, mostró una serie de indicadores, lo hablamos fuera del aire y demás, pero me parece importante un poco refrescar los temas, en qué dirección se está trabajando para lograr contener la inflación, que ya hay un adelanto que el indicador de febrero va a ser un indicador alto. Y si te parece, decime ustedes, desde la óptica del CEPA, qué es lo que consideran que tracciona más para que este número dé alto en el mes de febrero. Bueno, Gustavo, un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, particularmente tuviste una aceleración, ¿no?, en el IPC de febrero en relación a lo que venías teniendo en noviembre y en diciembre, en enero, perdón, posiblemente se sostenga en febrero un valor que esté un poquito por encima del 6%, principalmente porque te lo están traccionando algunos precios regulados que vos estás autorizando aumentos y también los precios no regulados, particularmente lo que afectó en el mes de enero y que también va a tener un impacto en febrero. Estamos hablando de frutas y verduras, que tenés por lo menos un 15% de aumento que tuvieron en enero, y también el tema de la carne. La carne es un factor importante a tener en cuenta porque, como lo veníamos hablando, el peso que tiene sobre el IPC es muy fuerte. Entonces, como vas a tener un aumento de la carne en los diferentes cortes entre el 15 y el 20%, de acuerdo a los datos del IPCBA, o sea, del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, ese impacto que va a tener sobre el IPC va a estar en el orden de un punto y medio, lo cual la es carne muchísimo. Ya se lleva un punto.
La carne ya te está hablando de un punto. Luego tenés aumentos de algunos precios regulados, de la prepaga, del transporte, bueno, todo eso, de los combustibles. Vamos a todo eso te prepagas, genera hay dos presión. escalas. Los que cobran menos de 390.000 pesos del 5% y la otra escala del 7,66, caso de prepaga, ¿no? Transporte, bueno, en transporte, bueno, naftas, 4%, ¿no es cierto? Naftas estás en un poquito menos, 3,88, 3,8%. Sí. Entonces, bueno, vos vas teniendo dos escenarios en donde estás con algunos precios regulados que estás tratando de que aumenten en base a una pauta que establece el gobierno, que está entre el 3 y el 4%, y precios no regulados, porque hasta hace poco no estaban los acuerdos ni de carnes ni de frutas, que Sí. ahora los agregaron a precios justos, que si querés después los detallamos, pero esos precios que vos si querés no están regulados estaban aumentando muy fuerte, como te decía, en el orden del 15 al 20%, eso te está generando un impacto muy fuerte en el IPC, que además, con la inercia que vos venís trayendo de inflación, hace que te aumente la inflación núcleo y por lo tanto te deja un piso muy alto para marzo también, ¿sí? Que además es un mes que tiene estacionalidades muy fuertes porque arrancan las clases, bueno, porque viene la temporada nueva en el caso de la indumentaria, bueno, muchas razones que te generan que estés con este índice que la verdad es que es muy alto, ¿no? Ahora, 6% de inflación mensual. Pregunta, te interrumpí ahí. Bueno, enero, 6%. Febrero dicen que va a estar por arriba. Vos mismo corroborás que va a estar por arriba. Marzo que va a traccionar la indumentaria. Primer trimestre, ¿va a cumplir con las metas que le exige el Fondo Monetario Internacional? Sí, ¿Este gobierno? A ver, el fondo no te exige metas de inflación, ¿no? Te pone sí una pauta, que es la misma que firmó el gobierno en el presupuesto, que es la idea es alcanzar un 60% mensual. Sí, el gobierno, anual, perdón, sí, bueno, sí el gobierno tenía una intención que es ir reduciendo un punto bimestral, que lo logró, porque recordamos cuando asume Sergio Massa, asume con 7,5, baja 6, incluso logra bajar a 5 en el mes de noviembre, luego se mantiene nuevamente en el orden del 6%. Ahora, vos particularmente con el fondo hay otras metas que sí son de ejecución, digamos, que vos tenés que cumplir efectivamente para que te hagan, para que ellos te puedan después hacer el desembolso de dólares, que a priori hoy la estás cumpliendo. Digo, diciembre cumpliste sin problemas, en la próxima revisión que va a ser en marzo, la meta de acumulación de reservas la lograste flexibilizar, así que ahí vas a tener cierto alivio, porque era el sector que vos, si querés, estabas más complicado, producto de la sequía. ¿Te puedo interrumpir ahí para seguir con la gente? A ver, el presidente, en su acto de apertura, quiero comentar, realmente el escenario de la apertura es un escenario en general, tanto el gobierno como la oposición, que yo repudio, ¿no? Fue todo choque, fue todo no escucharse, fue todo no hablar, fue insulto, uno le decía al otro, yo no voy a invitar a alguien y lo voy a sentar al lado mío para castigarlo, más allá de la opinión que uno pueda tener o no, de los referentes, de los jueces supremos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El presidente dio una serie de indicadores, ¿sí? Estableció pautas, una de ellas está vinculada en materia energética, y dijo, y ahora sí, ya le estoy dando nuevamente el paso a Florencia, dijo, no hace falta que lo diga el Fondo Monetario Internacional, nosotros sabemos que hay que tener equilibrio fiscal. Y a partir de ahí, ahora sí, te doy nuevamente el pase. Bueno, no hace falta que el fondo lo diga, hay que tener equilibrio fiscal. Mira, todo esto, lo que estábamos hablando, digamos, lo podemos relacionar. Estábamos hablando de inflación y de metas que te pone el Fondo Monetario. ¿Van de la mano? Sí, van de la mano. ¿Por qué? En parte porque el fondo te dice acumular reserva, ir a una convergencia fiscal, y eso es lo que te va a llevar el caminito, digamos, para ir hacia una, si querés, reducción de la inflación, aunque dentro del programa vos tenés algunas presiones inflacionarias porque te obligan, por ejemplo, a aumentar las tarifas, ¿no? Y eso sabemos que genera presión sobre inflación. Pero, digamos, de cualquier manera, yo creo que es cierto en parte lo que dijo Alberto. Yo creo que hoy el principal peso o mochila que tenés no te la está no es el Fondo Monetario Internacional. Digo, Argentina tenía que ir hacia un programa de un ordenamiento macroeconómico. La situación como estaba de ambos, cuando Martín Guzmán deja el gobierno, no tenías reservas en el Banco Central, tenías una deuda en pesos que no la podías rolear, o sea, no te estabas pudiendo financiar del mercado, ibas a tener que emitir. Si vos emitías esos pesos iban a generar presión sobre los dólares, no tenías dólares para bancar las corridas. Es una situación muy preocupante, independientemente de lo que te estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Trataste de ir ordenando algunas variables? Sí.
sacaste el dólar soja, fuiste hacia una convergencia fiscal un poco más fuerte, porque Guzmán dejó un gasto de 12% en términos reales. Digo, ¿no? Lograste ir hacia una convergencia. Bueno, de cualquier manera todavía falta, porque el nivel de indexación que vos hoy tenés en la economía y la inercia que eso implica hace que no puedas cumplir con la meta esta de ir bajando un punto de la inflación bimestralmente, pero de a poco vas acomodando la cosa. Yo creo que sin reservas en el Banco Central va a ser de cualquier manera muy difícil, y creo que ahí tenés la principal preocupación y ocupación, creo yo, de este tiempo, ¿no? Bueno, y para cerrar, si te parece, bueno, dentro del plan precios justos. Sabemos que históricamente precios máximos, precios cuidados no caminó, precios justos. Como consumidor tener una orientación me sirve, pero uno ve que de pronto aplicaron mucho. El supermercadismo agarra, lo firma, pero algunos lo cumplen, otros no lo cumplen. Contanos un poco, a ver. Yo creo que es un programa fundamental para la situación que estamos atravesando. Digo fundamental porque, primero, por lo que vos decías, hay mucha dispersión de precios y tener una referencia es importante. Pero por otro lado, si vos haces todo un ordenamiento macroeconómico, pero después no lográs, digamos, ordenar los precios internos. No, si vos no lográs que las expectativas del sector privado estén en línea con tus expectativas macroeconómicas, ¿me explico? Digamos, Sí. Vos tenés que tratar de alinear todo. Sí. Y en parte de alinear todos es alinear los precios del consumo masivo. Entonces, de hecho, funcionó el programa Precios Justos, por ejemplo, tanto en noviembre como en diciembre. Recién después en enero tuviste algunos aumentos, pero particularmente de lo que no estaba en precio justo, que eran frutas y verduras y carne. Fruta, verdura y carne, perfecto. Muy bien ese aporte. Fue 5%, 5%. Para dar como dato, ¿no? Sí. Y se desordenó. Entonces, ahora enero, vos estás febrero. o sea, ¿qué estás haciendo? Estás acordando con el sector de frutas y verduras. Recordemos que hay 7 frutas y verduras que se pueden encontrar en supermercados y también 7 cortes de carne a precio más bajo que el mercado, que podés encontrar también en supermercados y en algunas carnicerías adheridas. Bueno, ¿eso te va a solucionar el problema de la inflación? No, es una herramienta más que vos tenés dentro de la caja de herramientas para solucionar la inflación. Sí creo y considero que es muy importante la fiscalización, los controles y evitar el doble precio en la boca de expendio. ¿A qué me refiero? A lo que vos decías. Vos hoy tenés grandes fijadores, formadores de precios, ¿no? La industria que le vende al supermercado, que le vende un precio, que podemos decir que se sostiene o se cumple el programa de precio justo. Pero después el que cuando le vende al mayorista, que es el que le tiene que vender al pequeño comercio, le vende a otro Más precio. caro, sí. Entonces vos ahí tenés un problema de diferencia de precios en boca de expendio que hace que, bueno, el programa se cumpla en algunos sectores, sobre todo en las grandes cadenas de supermercado, pero no se consiga tanto en los pequeños comercios. Ahí tenés un problema y ahí el control y la fiscalización de estos programas es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, Florencia. A vos. Señores, después del corte vamos a tener una entrevista política con Federico González. A ver, halcones, palomas, metáforas, grieta, todo esto en el año 2023 con Federico González. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.
Bueno, yo les comenté en la apertura del programa, estamos con Federico González, analista político, escribió un artículo muy interesante que se llama Halcones, Palomas y Metáforas. ¿Cómo te va, Federico? Gracias por estar acá en el programa. Gracias a vos, Gustavo, por la invitación y siempre un gusto acá conversar y reflexionar sobre algunos temas. Bueno, siempre sos muy demandado por todos los medios, nunca falta acá cuando lo convocamos a Federico. Hablando, mira, voy a empezar con esto. El tema de las taser y después vamos a tocar halcones, palomas y metáforas. Porque la semana pasada trajimos un abogado especialista en seguridad, habló de las taser, hubo una repercusión altísima, me llamó muchísima gente, se contactó a través del Instagram, ahí tiene Feedback Metro o @IdoYagaPeriodista, ¿sí? Mucha gente se contactó y preguntando por el tema. Pero Federico González, ¿qué hizo? Fue con las encuestas a la gente y la gente le respondió lo siguiente y ahora nos va a comentar Federico González. Y lo tenemos ahí. Y si lo podemos ver en el final, Federico González nos muestra con verde que es un número importante, ¿no? Sí, le preguntamos justamente contextualizando el hecho con el asesinato de la mujer policía ahí en la estación Retiro y que eso revivó el debate. Bueno, concretamente la pregunta era si debería permitirse a las fuerzas policiales el uso de pistolas taser. 77,3 sí. Dijeron que sí. Contra la gente dijo que sí. La gente dijo que sí, minoritariamente 17% no, el resto no sabe. Yo creo que estos son los temas de opinión pública que a mí me gusta decir son cosas juzgadas. Cosa juzgada, Sí. Cosa juzgada, número uno. Le interesa a la gente. Tenía un colega periodista, dijo, lo que tiene Juntos por el Cambio, que ellos tienen el termómetro de lo que le pasa a 10 metros a la redonda al votante. Porque si al votante le vas a decir, bueno, que si se usa, yo suelo también decir, hay que usarla bien, hay que preparar a la gente, eso no le interesa. Le interesa, ellos van con el mensaje exacto que dice, hay que aplicar la taser, no sé por qué se demoró tanto. Sí, estoy de acuerdo. Que en todo caso yo creo que estos son hechos en donde cualquier político debería tomarlo en consideración, no para decir acríticamente, lo dicen las encuestas, entonces lo hago, sino, dado que la ciudadanía mayoritariamente piensa esto, arbitremos los medios para nosotros pensar en consecuencia y si vamos a ir por el sí acorde a esa demanda, que sea de la mejor manera posible. La mejor manera posible es la que tenga la mejor ecuación costo-beneficio en todos los niveles, ¿no? Bien, y ahora sí dijimos halcones, palomas, ¿vos qué preferís? La gente que dice yo no quiero la grieta. El discurso presidencial arrancó diciendo yo no quiero la grieta, pero en los últimos 20 minutos metió un montón de conceptos que fueron para la grieta, ¿no? ¿A qué voy? Este tema de halcones, palomas y metáforas, ¿cómo arrancamos? ¿Qué prefiere la gente? Desde el punto de vista de la pregunta a la gente, Sí. entre palomas y halcones le gustan más halcones. Bien, que ¿vamos a la las palomas. estadística? Sí, pero cuando le das la posibilidad de ni una cosa ni la otra, es ni una cosa ni la otra. Bien, vamos acá, ¿no? Pero ¿con qué tipo de político simpatiza más? El 30% dice con los halcones, ¿no? O sea, los tipos duros. Tenemos otra placa que están los nombres, ¿no? A ver si podemos meternos con la placa esa. Ahí está. Bien. Explícanos, por favor. Bueno, ahí estaba una mínima explicación de que en política se habla de eso, bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué es razonablemente lo que se quiere decir? Bueno, concretamente la pregunta, entre los siguientes políticos, ¿cuáles considera que son halcones y cuáles palomas? Sí. Hay que leer en horizontal. Por ejemplo, Sí. Patricia Bullrich, 58% la considera halcón, Sí. 18 paloma, 13 ni una cosa ni la otra, Y no 9 sabe. no sabe. Bien. Javier Milei, 54, casi 55% halcón. Vamos, Cristina Kirchner, ¿la consideran halcón? Sí, entonces los que están rojos son los más ¿Pero por qué? halcones. ¿Por su discurso político? Ahí, bueno, ya no preguntamos las razones, pero encuadraban dentro de esto de que los halcones, mira, como dicen las preguntas, los últimos serían menos, perdón, la leo acá. Sí. Los primeros serían más duros, se ubicarían en uno de los extremos de la grieta ideológica o hasta por fuera de la política. Sí. Los últimos serían menos extremistas y más dialoguistas. Bueno, entonces, en ese sentido,
Bullrich, Milei, Cristina y Macri son los más halcones. Bien. Después, si vemos la otra placa, Vamos es a la otra ordenados placa. por palomas. ¿Quiénes Bien. son? Vamos a las palomas, a ver. Bueno, si te parece, acá Alberto tenemos. Fernández, 38,3, es el más paloma. Sí. Después Rodríguez Larreta, 35,6 y Daniel Scioli, 33,3. Que apareció la semana pasada en la política. Apareció la semana pasada. Apareció diciendo, siempre está si reapareciendo. me necesitan, cuenten conmigo. El hombre que siempre está poniéndole el corazón y el entusiasmo y la fe y el trabajo. fe, y la con esperanza, Siempre está dispuesto a participar. Sí. Bueno, y ahí tenemos, bueno, y ahora sí podemos volver, y ahí al director lo estamos volviendo loco, pero ¿sabes qué? Si podemos volver a la primera placa, la de los cuadros, donde ahí ya tenemos la síntesis. Ahí está, vimos los nombres y ahora vemos la síntesis. Las preferencias de la gente. Sí. Bueno, ¿ves? Prefieren palomas 30% contra halcones, 30% contra palomas, casi 22. 21. Pero O sea, cuando le prefieren el discurso duro. Perfecto. Y ahí en el discurso duro está metido Patricia Bullrich, Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Exacto. Son los cuatro que sobre que lo tipificaron como halcones. Y no te diría solo el discurso duro, el discurso y la acción política dura, que bien. a veces van de la mano. Ahora, cuando dejamos abierta la posibilidad de ni uno ni otro, eso es mayoritario. Sí. O sea que la gente te la sigue a esa. Algunos se enganchan con cierta pasionalidad, pero el sentido del artículo era no hagamos una categoría acrítica de entonces dividimos al mundo político en halcones y palomas, son los unos y los otros, no hay espacio para otros, porque no es así. Entonces, el sentido de mi trabajo era, bueno, primero aclaremos, estamos hablando de una metáfora. Claro. Las metáforas, bueno, son modos de hablar, destacan similitudes, obvian las diferencias. Entonces, no siempre que decimos halcón estamos pensando lo mismo. Está claro, sí, obviamente. Y además, la visión de halcón de Mauricio Macri es diferente a la de Bullrich y es diferente a la de Cristina Fernández. Y mira, y a la de Milei también. Y si uno hace un análisis histórico, fíjate en la Segunda Guerra Mundial. Hitler claramente era un halcón perverso. Ahora, Churchill también era un halcón. Claro. O sea, no lo era si lo comparás, pero si comparás a Churchill con Chamberlain, ese sí era una paloma porque de alguna manera no estaba dispuesto a defender los intereses de la soberanía británica contra el nazismo. Bueno, y ahora hizo la semana pasada su primer discurso de apertura, o sea, el que vos lo venís diciendo, y yo estoy repitiendo la fuente que sos vos, venís diciendo, el que está trabajando, hiper convencido que va a ser presidente, que lo sea es otra historia, es Horacio Rodríguez Larreta. Lanzó su spot de campaña y algunos aparecieron las memes, y en las memes, vos acá, está en la lista que lo ven como paloma. Las memes agregaron, cuando hizo la campaña Horacio Rodríguez Larreta, dice que soy aburrido, ¿sí? Bueno, contanos un poco este lanzamiento de Rodríguez Larreta como presidente vinculado con este análisis de halcones, palomas y el grupo que ni uno ni lo otro, ¿no? Bien, bueno, yo te diría, ese lanzamiento lo vi bien intencionado respecto de maximizar su chance, el hecho de decir, bueno, acá estoy, la puesta en escena, la pretendida épica, eso me parece bien. Ahora, lo que a mí no me convence es que a mi juicio se lo ve un poco impostado y hay un fondo de necesidad de sobrecompensación. Sí. Esto lo organizaba bien un psicólogo, Adler, que decía que el ser humano, la problemática del ser humano es la lucha para, de alguna manera, sobreponerse a un sentimiento básico de inferioridad. Bueno, y yo creo que Rodríguez Larreta claramente asume que tiene un problema porque no termina de llegar a la gente y lo que él entiende que son virtudes, el dialoguismo, el consenso, la negociación, la gente lo ve como debilidad y claudicación. Entonces, para mí se le notaba que estaba impostando, como que estaba sacando pecho y transformándose en alguien que no es. Que naturalmente no es. Y lo de dicen que soy aburrido, eso yo no denuncié en el artículo, porque a mí también me pasó. Me vino esa situación. ¿Y ahora por qué? Porque salvando las infinitas diferencias que hay entre Larreta y De la Rúa, porque yo creo que De la Reta
más allá de las críticas que uno le puede hacer, no se le puede reprochar que es un hacedor. En cambio, de la Rúa era un hombre más de palabra que de acción. Pero yo creo que había algo en común. Había algo que era un déficit y era percibido como tal, y entonces él lo contrapone. Él dice que soy aburrida, que divertido es andar en Ferrari, mientras la pobreza, bla, bla, bla. Entonces tratar de transformar una debilidad en una fortaleza. Pero eso lo tenés que hacer bien, si no te sale mal. Tiene que ser natural. Y yo creo que a De la Rúa en ese momento le salió bien para ese contexto. Para este contexto, lo de Rodríguez Larreta, para mí salió mal porque es como a confesión de parte, relevo de pruebas. Y sutilmente estaba mostrando que hay una debilidad que yo la quiero compensar. Miren, piensan esto y me dicen débil, pero ojo que no es así. A mí me sonó a eso, y yo creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de análisis comunicacional, no fue un buen mensaje, más allá de las razones por las que pudo haberlo hecho, y más allá de que quizás tenga razón, es injusto que me metieron en la categoría de paloma, ahora ando a sacársela. Me quedo en silencio porque realmente, así corrido, podemos cerrar ya, me están haciendo señas. ¿Mide más en Juntos por el Cambio Patricia Bullrich que Horacio? Claramente sí. Claramente sí. Claramente sí, y además la tendencia que cada vez se agranda más la brecha. O sea, Y eso lo vimos en Cava, en provincia y en el interior del país. Bueno, sabemos que Cristina para el Frente de Todos mide más, pero bueno, vamos a las imágenes negativas. ¿Quién tiene menos imagen negativa? ¿Larreta, Patricia o Cristina? Cristina la que más imagen, la que menos imagen, la que más imagen negativa tiene. Sí. Bueno. A ver, quiero aclararle a ustedes, ¿saben por qué? Pues si hay un balotaje, la imagen negativa es la que juega. Sí, esto lo llamaba Jorge Asís el virus del piso alto, techo bajo, ¿no? Que lo tiene Mauricio Macri, lo tiene Cristina. Y después Larreta tiene menos imagen negativa que Patricia. Lo que pasa es que en el diferencial de positivo a negativo, Patricia lo supera, porque Patricia tiene una imagen positiva mucho más alta que Larreta. Y ahí sí uno, bueno, hay que decirlo, es más tibio, no despierta grande. No es que lo odio o lo amo. Patricia Bullrich y Cristina tienen más esa lógica. Bien. O voy con Patricia, vamos, o no la quiero, no me gusta, no me interesa. Federico, muchísimas gracias. Gracias a vos por tu invitación. Señores, bueno, realmente un placer haber compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias por comunicarse en las redes sociales, @videollagaperiodista, @feedback del Metro. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Feedback.